La idea es que nosotros les contemos un poco qué pasó a la mañana en los grupos de trabajo, pero como también parte del público es gente que estuvo a la mañana en los grupos de trabajo, seguramente no agotemos los temas y se pueda agregar cualquier cuestión que hayamos olvidado o que se nos haya pasado. Bien, vimos algunas cosas, o sea, además de separarnos en grupos de trabajo, hubo una etapa previa y hubo algunas coincidencias también de temas en ambos grupos. Por un lado, lo que se podía ver era que ambos, tanto Perú como Chaco, tienen legislación e interés por la situación lingüística desde hace varias décadas, ¿no es cierto? El Perú tiene la ley de oficialización del quechua desde los 70 y Chaco es la ley de las comunidades indígenas ya en el 87. Que es la que se mencionó hoy como la ley del aborigen chaqueño. Después también nos pareció como para hacer un paralelismo, está la ley de 2010 que se mencionó, que explicó Susana, que oficializa las lenguas com, wichí y mocoit junto al castellano en la provincia de Chaco, con la de 2011, que es la ley en Perú, nos pareció como una época similar, la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, que mencionó Gerardo. Sí, y el uso oficial de las lenguas. Que ahí está, claro, aparece el uso de más de una lengua oficial, digamos. El reconocimiento de más de una lengua oficial en una época parecida, digamos. Otro punto de contacto tenía que ver con la participación de los pueblos originarios en a partir de demandas y que tienen incidencia en la realización de políticas públicas o de legislación. Pero se vieron ciertas diferencias. Por un lado, Gerardo contaba que en Perú la participación o las demandas de los pueblos originarios provenían sobre todo de miembros de los pueblos que habían llegado a lugares de poder dentro del sistema, por ejemplo, congresistas. Diferente de quizás lo que estuvo contando Ricardo, en donde la sociedad civil principalmente se encargó de hacerse escuchar, de llevar adelante proyectos, o la redacción de proyectos, insistir, hacer acampes que fueron importantes, que también contó Marcos. Cortes de ruta. Cortes de ruta clave para el avance de las políticas. Bueno, cuando nos separamos, entonces por un lado nos fuimos el grupo de trabajo que se proponía hablar de políticas de lenguas originarias, objetos, instrumentos y materiales. Ahí nos fuimos Ricardo, Marcos, los dos como representantes del Consejo Asesor de Lenguas, que estuvieron recién contando un poco, Carola, Virginia. Participó también Simona Mayo, que es docente de Mapudungún y especialista en la enseñanza de lenguas indígenas, contó un poco la experiencia de Chile. Y estábamos con Angélica, que es compañera de la maestría y coordinadora, así que estábamos ahí como estudiantes escuchando un poco lo que tenían para contar. En general, bueno, me dirás vos si me olvidó algo. En general, hablamos de la experiencia chaqueña desde 1987. Con la ley del aborigen chaqueño se mencionaba esta linealidad en la protesta mantenida para incidir en políticas estatales. Se habló del Consejo de Lenguas Indígenas, algo que también surgió acá. Se habló del Consejo en Chaco, se contó un poco la experiencia en Chile y se mencionó qué posibilidades había o no en Perú, que también surgió acá en el intercambio recién. Y bueno, y me parece que finalmente les voy a contar un poquito también después sobre lo que tiene que ver con la escritura, con la normalización de la escritura, pensada para la educación y para la revitalización de lenguas en Chaco, en Chile y en Perú. Surgieron como estas cuestiones. Bueno, y en general me parece que si teníamos que pensar cómo contrastar, o al menos cómo comparar, o cómo buscar similitudes y diferencias entre principalmente las dos experiencias, que eran Chaco y Perú,
y Simona, que nos fue contando un poco la experiencia de Chile, que nos permitía abrir un poco más las opciones. Una de las preguntas principales que no estuvo enunciada, pero que me parece que estuvo dando vueltas, es ¿desde dónde cobran fuerza las políticas de lenguas originarias? Que es lo que estabas adelantando vos. ¿Desde dónde, al menos, desde dónde cobran fuerza en el sentido de cuándo toman potencia, cuándo empiezan a tener más valor o empiezan a existir, a tener una entidad más real? Y había, o hay, o tenemos una idea de ciertas diferencias entre lo que podríamos decir a grandes rasgos, y después ahora les voy a contar por qué, un Estado más centralista, por lo que contaba Carola, desde las políticas de quizás Perú, que estamos pensando además en una nación entera, que eso es importante para pensar la comparación, la diferencia de una provincia de un país, que es Chaco, exactamente, y que además se centró mucho la conversación en el protagonismo de las comunidades. Entonces, como para pensarlo desde esos dos lugares, me parecía relevante hablar de estas cuestiones. Bueno, y digamos, en general se habló de esta larga trayectoria en las luchas indígenas, se mencionó que todo lo que se logró o lo que hay, o todo lo que tiene que ver en estas cuestiones de las lenguas, de la interculturalidad, de la reivindicación de las comunidades, viene de demandas concretas de las comunidades, porque después quizás estuvimos discutiendo un largo rato sobre cuál es el sistema de escritura, cómo puede hacer el Estado para imponer un sistema de escritura, y en realidad partíamos de todas estas cuestiones que tienen más que ver con la gente que usa ese sistema de escritura, que se quiere expresar a través de la escritura. Se reconoció, de todas formas se reconoció que en Chaco hay un Estado, hay un aparato a través del cual participar, y es algo que también reivindicó acá Ricardo como el espacio donde la subsecretaría, quizás un espacio donde se encuentran, discuten, las comunidades tienen un espacio para reflexionar. Y que también actúan dentro del Estado las comunidades desde hace tiempo, porque la idea no es rechazar el Estado, sino quizás disputar un poco todo lo que se pueda, el poder también hacia adentro de las posibilidades que da el Estado. Y bueno, según lo que nos contaba, ¿no?, la experiencia de Carola, Perú parece como una nación más, al menos las políticas de las que estábamos hablando, las decisiones de las que estábamos hablando, es más centralizada, más, es el Estado el que negocia a nivel nacional, ¿no? Y para empezar, como decía, a nivel nacional es mucho más complejo, hay muchas más cuestiones. Mencionaste que había 55 comunidades indígenas con las cuales tenía que discutir o ponerse de acuerdo un Estado, y que cada una tiene diferentes realidades y diferente situación geográfica y de mayor o menor aislamiento, mayor o menor intención de contacto con el propio Estado. Bueno, eso entonces con lo que tenía que ver con esa relación en general que se puede pensar con el Estado. Pero cuando nos pusimos a hablar del Consejo de las Lenguas, que también surgió acá, y que una de las cuestiones es normalizar la escritura, pensar una escritura para, por ejemplo, para pensar en la preservación de las lenguas, o pensar también una escritura para el uso de las lenguas, para fomentar el uso, que son dos aspectos diferentes, y ahí me parece que empezaban los intercambios más interesantes. Ricardo mencionaba ciertos conflictos que tienen que ver con la idea de unificar una escritura, pero que quizás el Mocoy tiene variedades, y cada grupo quiere que su variedad se respete, ¿no? Tiene tanto valor como cualquier otra. Y aparece eso en la idea de estandarización de una lengua, y también en la idea de la escritura unificada o no, que es algo que está, me parece, más abierto a debate todavía, afortunadamente. Virginia contó un poco el proceso del Consejo Wichí, el Consejo de la Lengua Wichí, que decide a partir del consenso respetar las variedades, no hacer una única, no pensar una sola forma de escritura, sino varias que tienen que ver con esas variedades. Que cuando se habla también de qué va a pasar entonces con la educación, cómo hacemos para imprimir materiales didácticos, cómo hacemos para enseñar en la escuela, el enfoque estaba puesto en
enseñar y permitir la intercomprensión. Entonces se puede uno preocupar en la educación para enseñar y preparar a los chicos para que, pienso a los chicos porque se me ocurrió una escuela primaria, pero todo lo que tenga que ver con alfabetización también, pensar en la posibilidad de que como lector alguien pueda acceder y también como alguien que escribe, a comunicarse en muchas variedades al mismo tiempo. Reconocerlas. Bueno, y cuando surgió esta discusión, algo interesante me parece que contó Simona, es que el pueblo mapuche tiene una academia de la lengua también, pero que reconoce varios grafemarios, ¿no? Varios sistemas. Y algo también que me llamó la atención, dice que la experiencia chilena muestra que en la medida en que se puso la energía en el uso de la lengua, en la revitalización, la gente dejó de discutir grafemarios, ¿no? Como la gente se apropia un poco de esto, que también hablaban de las nuevas tecnologías, y me parece que en los usos de las nuevas tecnologías la gente no se está preguntando cómo se escribe, sino en lo que quiere decir y decirlo, y que quede claro de la forma en que se pueda, con las herramientas con las que cuenta. Porque ahí la idea es hacerse entender o transmitir algo. Y bueno, y algo que estaba entonces interesante que planteaba Simona de la experiencia chilena es que cuando el foco está en el uso, no solo en la revitalización, sino en el uso, en usar la lengua para hacer algo, esas discusiones, al menos en la instancia de la gente, no eran tan conflictivas. La gente lo resolvía, se iba resolviendo, como que había que tener cierta confianza en que la gente lo resuelve. Y algo similar con la elaboración de materiales surgía que en Chaco, en donde quizás la elaboración de materiales en Perú se pensaba como el Estado elaborando materiales para el aula, y eso generaba materiales descontextualizados, como contabas, materiales descontextualizados, o que el docente no sabe por qué se hizo, ni para qué se hizo, ni está pensado para su aula, y que todo lo contrario, en Chaco, cuando el docente se tiene que hacer sus propios materiales, digamos, eso no está presente, y también resuelve un montón de cuestiones que tienen que ver con la escritura, porque las tiene que resolver, y porque es, la escritura es la alfabetización que está pensando y planificando en su propia clase. Entonces pensábamos que a veces a donde no llega una política de arriba hacia abajo, emergen cuestiones menos conflictivas y más que tienen más que ver con los usos reales y con decisiones más quizás interesantes de los propios hablantes, y en este caso de los docentes haciendo sus propios materiales. Diferente de los peligros que creo que mencionabas, Ricardo, los peligros de elaborar materiales pero fuera de contexto, que no los elabore uno mismo o que no los elabore la comunidad pensando en la comunidad cuando se está pensando en una enseñanza, una educación bilingüe intercultural, sino que se lo elabore otro para, digamos, se defendió un poco el protagonismo y la idea de elaborar el material en cierto contexto específico para usarlo en el aula. Bueno, creo que hasta ahí más o menos les conté lo que me parecía como que era más claro en las diferencias entre Chaco y Perú. Después hay muchas cuestiones que son similares y que me parece que estaban acá, que las presentó cada uno a su manera, y que las podremos seguir charlando. Pero me parece que todo lo que tenía que ver con la escritura mostraba como cierto contraste entre ideas que van de arriba hacia abajo y cuando se les da más protagonismo a quienes tienen que quizás adoptar un sistema de escritura o tomar decisiones con respecto a las variedades de sus propias lenguas. Bien. El segundo grupo de trabajo que se organizó tenía como eje de trabajo la formación de traductores e intérpretes en lenguas originarias. Participaron del grupo Lichi Mendoza y Susana Schlack, Gerardo García Chinchay, Lía Varela, Roberto Bain y Silvia Falchuk y Pilar Traverso, compañeras de la maestría. No sé, me parece que ya estaban todos presentados a esta altura. Quizás me gustaría, antes de comenzar con la relatoría, digamos, como volver,
hacer una aclaración para la gente que no viene del área de la traducción e interpretación. Tiene que ver con que es muy difícil, o normalmente ni las instituciones ni la gente de civil, ¿no?, tiene conciencia de la importancia de la formación de traductores e intérpretes, sobre todo en el área de la interpretación comunitaria, que serían las áreas en las que el intérprete trabaja en justicia o en salud, por ejemplo. Son muchísimos los casos en donde los intérpretes, cuando se necesita convocar un intérprete, se convoca a alguien que sabe las dos lenguas, y ni las instituciones que lo convocan, ni la segunda parte, la contrapartida, no suelen ser conscientes de la importancia de la formación del intérprete. Por eso ahí cobra sentido que estos avances en materia de formación sean tan relevantes, tanto en Perú como en Chaco. Entonces, algunas de las cosas que voy a comentar ya las dijo Gerardo en su presentación, pero quizás forman un todo más completo. Entonces, en Perú se forman traductores e intérpretes desde 2012. Las primeras cohortes estaban orientadas a acompañar los procesos de consulta previa, ya que la ley de consulta previa exige la presencia de intérpretes. Y más adelante se orientaron también a garantizar el cumplimiento de los derechos, o sea, el derecho a un intérprete en todas las áreas de servicio público. En Chaco, por otra parte, se sancionó en 2014 la ley 7.516, si no me equivoco. ¿Cuál es? ¿La de educación pública? No, esa es la de gestión comunitaria, la de creación de la carrera de traductor-intérprete. Claro, pero sí, pero se sancionó la ley, no tiene resolución. Pero Los planes, las carreras y planes de estudio, porque eso fue motivo de controversia sí. Incluso en su momento, no son competencia del Poder Legislativo. El Poder Legislativo puede pedir, pero es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio el que crea las carreras. Claro, pero eso es a través de la reglamentación de la 6604, ¿no es cierto? Que reglamenta que la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo convoca especialistas para formular planes de estudio para la formación de asistentes intérpretes y asistentes traductores. Sí, son dos instancias legislativas, normativas distintas. La reglamentación es del Poder Ejecutivo, del Ministerio de... Claro. Sí, pero por un lado, por eso está la de 2014, que es la de creación de la carrera, así que se muestra una intención de crear una formación que es muy interesante, porque lo que sucede en Perú es que las formaciones tienen una duración de 280 horas, y un equivalente a 3 semanas de formación, son intensivas, en tanto que en Chaco lo que se planteaba era la creación de una carrera. No, porque vos no escuches, Ricardo, nosotros por una formación intensiva nos hubieran sacado a los bolsazos los indígenas, o no es así. Son distintos estilos. Sí. Bien. Bueno, entonces, en 2011 se reglamenta en la reglamentación de la Ley de Oficialización de Lenguas, le cabe a la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo la formulación de planes de estudio o la convocatoria a especialistas que formulen los planes de estudio para la formación de asistentes traductores y asistentes intérpretes. Al mismo tiempo, en 2014 también se crea la Coordinación Integral de Actividades Judiciales de los 3 pueblos indígenas del Chaco, del Superior Tribunal de Justicia, tiene ese nombre extenso, que gestiona lo que es el Registro Provincial de Peritos e Intérpretes de Lenguas Indígenas, que actúa sobre todo en el área de justicia. Eso en cuanto a estado de la situación actual.
Los avances del Perú en estos últimos tiempos tienen que ver con, han formado en estos talleres de 280 horas 310 intérpretes, y algunos de ellos han realizado especialización en consulta previa, en justicia y en salud, además de la realización de pasantías en los servicios de justicia, sobre todo. También han producido materiales didácticos para estos cursos de formación, materiales didácticos que se enriquecen después de la devolución de cada taller. Lo que me parece que es un paso muy importante más allá de la formación, sino que han logrado concientizar a varios organismos estatales acerca de la necesidad de la convocatoria de intérpretes y, sobre todo, al trabajar en diálogo con distintas áreas, principalmente con el área de justicia, y al hacer a miembros del área de justicia partícipes de las formaciones. El trabajo intersectorial, no solo con la justicia, sino también con la policía, con el Ministerio Público. Y quizás algo que tiene más que ver con la traducción, pero el establecimiento de alfabetos oficiales para muchas de sus lenguas. Con respecto a los avances en la provincia de Chaco, lo cierto es que probablemente me quede corta, pero porque nos quedamos cortos con el tiempo del taller, discutimos muchísimo más la experiencia peruana que la experiencia chaqueña, así que es probable que... Sí, es probable que ustedes puedan completar mucho de lo que vaya a decir. Exactamente. Entonces, los avances que se han hecho es el registro provincial de peritos e intérpretes en lenguas indígenas, la tecnicatura superior, antes de eso, la formación de promotores jurídicos interculturales, en el CESBI de Pampa del Indio, la tecnicatura superior en interpretación, que se va a abrir en principio el próximo cuatrimestre, que tiene 3 años de duración. Ya está. Eso fue lo que pudimos comentar durante el taller. Ambos, tanto Perú como Chaco, resaltaron las instancias de participación y negociación con las comunidades y con los pueblos. Y en cuanto a los desafíos o los a venir, ¿no? Para Perú tienen intenciones o sienten como una deuda la formación en traducción, sienten que no está lo suficientemente desarrollada, sienten también la necesidad de avanzar en la creación de glosarios y la estandarización terminológica, si bien están empezando a desarrollar glosarios en el área de justicia. También Gerardo mencionó algunas inquietudes acerca de cómo seguir con estas formaciones, ya que el Estado no puede seguir formando, desde el Estado no se puede seguir formando infinitamente intérpretes, y que por el momento tienen intenciones, pero no han logrado, por cuestiones monetarias y administrativas, que los intérpretes y traductores formados en sus talleres vuelvan como formadores de profesionales. Y también en cuanto a la necesidad de seguir formando, ¿no? De profundizar la formación de los intérpretes y los traductores, si bien lo sienten como una cuenta pendiente quizás, también resulta complejo por la cuestión monetaria y por cuestiones administrativas, creería, pero no estoy segura.